Cuando se busca realizar comisiones sobre venta, cálculos sobre comisiones sobre ventas, en Power BI puede de que no sea tan inmediato, tan intuitivo, porque en los escenarios en donde tú tienes una tabla que estamos viendo aquí en una lista de vendedores, sus nombres y el total de ventas en un periodo, y en otra tabla a la izquierda, una tabla de parametrización de comisiones sobre ventas, en donde me dice que, por ejemplo, Ana Romero, si tiene 369.000 dólares o euros en ventas, le correspondería un 10% de comisión sobre esta columna. ¿Cómo yo relaciono estas dos tablas cuando no tienen ninguna llave primaria o foránea en común? Yo tengo un ID de vendedor o un ID de rango, pero no tengo algo que me lo permita relacionar físicamente. Y esto es uno de los primeros preceptos o conceptos que uno va aprendiendo en Power BI, en donde las tablas se comunican entre sí entre dimensiones y tablas de hechos. Pero esta comisión como tal, esta tabla es una tabla, llamemos auxiliar o una tabla específica para ese cálculo de comisión que no se encuentra, de hecho, dentro de la tabla de vendedores. Entonces, ¿cómo yo llevo un filtro, llámese de forma virtual, entre una tabla y otra? Vamos a aprender esta alternativa porque esto tiene varias formas de hacerlo. Lo primero que tenemos es una medida, total ventas. Total ventas es la sumatoria de esa columna. Esto que estás viendo acá. Lo primero es calcular el porcentaje. Yo necesito saber que si tú tienes este valor de ventas, tienes este porcentaje u otro. Vamos a colocar esto como porcentaje de comisión a nivel de nombre de medida. En una variable vamos a llamarlo total ventas. Haré referencia a la misma medida que se encuentra acá, pero la vamos a guardar en una variable porque posteriormente la voy a utilizar. Luego en otra variable vamos a llamarla resultado, que sería en sí la evaluación final. Aquí comienza Calculate porque necesito en cierta forma sumar, en este caso el porcentaje, porque lo que se requiere, vuelvo y repito, es que esta columna esté aquí a la derecha como un porcentaje y que sea distribuido equivalentemente en base al resultado cuantitativo que tenga en sus ventas, ¿no? Así que yo voy a sumar la columna porcentaje de la tabla de comisiones, ¿ok? Aquí en la coma comienza el parámetro de filtrado de cálculo y te dice, ok, yo te voy a sumar ese porcentaje, pero ¿cómo vamos entonces a hacer esa equivalencia? Existe un iterador que se conoce como filter. Filter tiene la particularidad de que me permite transmitir, llámese de forma virtual, valores entre distintas tablas. ¿Cuál tabla quiero yo en este caso ejecutar esa equivalencia? La tabla de comisiones. Y en esta coma, que es en donde entramos en el parámetro de filtrado, la expresión de filtrado, yo voy a establecer una lógica de comparación. Y como son dos posibles alternativas, con la función AND me dice, te voy a dar la lógica 1 o la lógica 2. ¿Cuál es la primera lógica? Que la columna mínimo de esa tabla de comisiones que estás viendo allí abajo sea en este caso menor al total de ventas, coma, entro en la segunda parte o en el segundo argumento de AND y me dice que la columna máximo deberá de ser mayor o igual del total de ventas. Básicamente es una comparativa que está evaluando si tú te encuentras aquí, corresponde a esto, si tú te encuentras acá, corresponde a aquello, en base a los argumentos de mínimos o mayores iguales. Aquí yo cierro AND, aquí cierro filter, aquí cierro calculate y en el retorno me traigo el resultado. Arrastramos aquí el resultado, lo formateamos en porcentaje y para hacer una comparación real, este 5% corresponde a un rango de entre 100.000 a 200.000. Horacio Flores en efecto tiene ese valor. Carmen Trujillo, 10%, 486.000, se encuentra en un rango de entre 300 y 600.000. Hasta allí todo bien, hemos conseguido quizás lo que podríamos considerar la parte más difícil de lo que es el cálculo, porque lo que nos faltaría sería la multiplicación. El total comisión no es más que la referencia del total ventas original por el porcentaje de comisión que acabamos de crear. Presionamos en Enter y aquí este es el resultado. Si tú empiezas a evaluar y sacas la calculadora, te van a dar los resultados correctos. Este valor es el 10% sobre el total de ventas. Este 8.756 es el 5% de esto. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy viendo el total. A mí me gustaría que el total de comisión me presentase una totalización. Y yo en esta tabla tengo activado, porque aquí lo estás viendo, la totalización. ¿Por qué no se presenta? Esto tiene un tema que es mucho más abstracto sobre lo que una multiplicación lineal me ofrece. Yo puedo modificar esto bajo una alternativa y que la multiplicación no se haga de esa forma, sino que se la entrego a un iterador,
¿ok? Y aquí volvemos a lo mismo, hay alternativas para lograrlo. Y una forma de verlo es decir, mira, yo quiero dos columnas adicionales sobre la única columna de ID de vendedor que es única, porque quizás un nombre puede repetirse, pero el ID de vendedor no. Aquí tengo una columna de ID de vendedor, coma, y luego aquí tengo el total de ventas que lo alimenta, en este caso la medida inicial, coma, otra columna que sería la columna de comisión, que lo alimenta la comisión. Y aquí tengo tres columnas. Número 1, ID de vendedor. Número 2, guión de bajo total ventas. Y número 3, guión de bajo comisión. Sobre esta tabla, entonces, es que SumEps va a decir, yo voy a multiplicar el total de ventas por la comisión. Al presionar Enter ya te aparece y ese 393.000 es la sumatoria de todo lo que allí se está evaluando. Lo que pasa es que uno esto no lo ve y quizás una de las formas más fáciles de verlo es aquí, utilizando la evaluación en esta cuarta vista de consultas. Con Evaluate, esto es una tabla, presionas aquí, vamos a ver, esto está acá, de columns, aquí, ¿qué pasa? Aquí, ok, ahora sí. Presentamos una tabla, la tabla inicial sería esta, ID de vendedor, que es la que proviene originalmente de la tabla de vendedor, y estas dos que estoy colocando en azul, esto y esto, es lo que aparece. Esta tabla que tiene tres columnas es la que el iterador SumEps está recibiendo y posteriormente yo ejecuto la multiplicación y como es un agregador de sumatoria SumEps, me va a sumar en su expresión la totalización. Es una alternativa. Así que bueno, fíjate, rápidamente has visto una alternativa sobre cómo se puede calcular las comisiones cuando tienes una tabla de parametrización que no la puedes conectar a una tabla, una lista de vendedores de una forma sencilla, limpia, sin la necesidad de tener que estar creando columnas o relaciones entre sí de forma física.